Año a año, seguimos comprometidos con el agua. Se viene el panel de expertos internacionales. Juan Pablo Manzuoli va a coordinar este panel que viene. Es el director de programas ejecutivos de la Universidad Católica Argentina. Bienvenido, Juan Pablo. ¿Cómo estás, Sergio? Buen día a todos. Tenemos el honor de recibir a 4 figuras internacionales, especialistas en diferentes temas. La principal persona o la primera que vamos a invitar es a Ruth Matthews, que es justamente la directora general de la huella hídrica, que ha sido el motivo que estuvo alrededor del primer Congreso Nacional del Agua aquí en San Luis, y que a raíz de eso se generó la posibilidad de poder empezar a medir la huella hídrica en San Luis. Ruth es justamente la directora de la empresa o la organización, la ONG más importante de la huella hídrica. También va a estar Helena Alegre, que justamente es de Aguas de Portugal, pero que pertenece a la organización IRAM y que desarrolla las ISO 14000, que son las normas a la normalización del agua. También va a estar Bruce Langford, que es un especialista, un profesor, Adelante. Un docente que se encarga justamente de irrigación y aguas subterráneas, y nos va a hablar justamente Bruce Langford de la experiencia académica y de toda la innovación académica. Y también va a estar Walid Ali, que es justamente del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas y que ha venido desde Yemen, que es un país en el Medio Oriente, que tiene un problema muy importante con el agua, y ahora está en un puesto regional de Naciones Unidas tratando de resolver la problemática del agua a lo largo de todo Medio Oriente. Justamente ellos van a ser quienes van a participar de este Congreso Mundial del Agua, y he combinado con ellos, justamente van a tener cada uno su exposición de aproximadamente unos 8 minutos, unos 7-8 minutos cada uno, pero he querido con ellos primero comenzar con 2 preguntas como para que respondan brevemente. I want to ask you 2 questions. Very shortly, the answer of your Quisiera questions. hacerle 2 breves preguntas a cada uno de ustedes. That we are going to talk about Vamos the sustainability of the water. Given the del tema de topic la of the sostenibilidad event, del agua y dado how el tema de sustainable este congreso, is our water ¿cuán use? sostenible es nuestra utilización del agua? Ruth, please, be my guest. Ruth, en pleasure. primer lugar, por favor. Yeah, when we think about Cuando this question of sustainable water use, we Pensamos need to en el think tema de about la it from a couple sostenibilidad of del uso, hay perspectives. que That's the most adoptar distintas important starting point. perspectivas. Es lo más importante First para of all, we empezar. need to En primer understand lugar, how much tenemos que water we're entender taking cuánta out agua to sacamos use for para utilizar, our clothing, our food, para fabricar los our alimentos, la products, vestimenta, los and then how productos, we're polluting y it. cómo la contaminamos. And so we need to Por lo cual understand tenemos que this entender relationship esta between how much we're interacción taking out and how entre much lo que we're polluting. sacamos y lo que But most contaminamos. importantly, we need to Más put that in the importante, context tenemos que of poner esto en un how much water contexto. is there, Cuánta agua hay and what the quality of y cuál es water la calidad needs to be for us to continue to use que it. necesitamos en If el we agua para look usarla. across the world, Si we have pensamos en todo maybe el 3 mundo, billion people quizás tenemos no living sé, in 3.000 places millones de where the personas que water viven is en too lugares scarce. There is too donde el much agua es water being escasa, taken out. donde se saca demasiada And agua. even more are E being faced incluso with más water pollution afrontan issues. problemas And de so we contaminación really don't hídrica. have sustainable water Entonces no use tienen if un we look uso globally. sostenible And so we a need to take nivel actions global, así que hay que individually tomar acciones in en local forma places, but we individual also en las need to comunidades take locales, pero responsibility también for the tenemos que global hacernos picture. responsables de lo que So, sucede en Bruce, todo el mundo. What do you think? My answer Bruce, is just to look bueno, at one mi type of water respuesta use, es tener which que is mirar found in un large-scale aspecto irrigation que systems. tiene que ver So you con know that los irrigation sistemas systems de are riego a divided gran into small escala. scale, which are about Estos 100 sistemas de hectares, riego se dividen en los large scale, which grandes is, de say, 100 over hectáreas o 1,000 más, So sí, y globally, los más there's grandes de about más de 1000. 130 million Globalmente hectares hay más de of 130 large-scale millones de irrigation. hectáreas de sistemas And de that riego a gran uses escala, lo about cual 6 to utiliza 7 cubic entre kilometers of water a 6 day. y 7 kilómetros That cúbicos sector, de agua por to my día. mind, Este needs a lot sector of work necesita to muchas reduce the tareas y water trabajos para footprint, the water reducir consumption. este consumo hídrico. Yeah. And what happened if you have ¿Y qué some sucede places si tenemos without algunos lugares rainfall water donde and no tenemos precipitaciones? Bueno, usualmente se utiliza el agua subterránea y en maneras quizás no sean muy sostenibles. Se utiliza el agua y se saca y se lleva más allá
la capacidad natural para sostener esto y este uso. Utilizar el agua en actividades agrícolas es menos sostenible en el largo plazo, porque la utilización del agua, por otro lado, no es sostenible. No es sostenible. Entonces, ¿cuál es el uso para las ciudades, la población urbana? ¿Es sostenible el uso? By no means. No, It's para not. nada, no lo es. If we continue to Si act podemos, as we do si today, continuamos both lo que in estamos developed haciendo and less ahora developing en countries, los we are países not en sustainable. desarrollo, no I think somos it's important sostenibles. to Creo que think es big and importante to act pensar small. I en couldn't be more grande in y actuar en accordance chico. to No Alfredo's podría great estar más de acuerdo con lo que words dijo and inspiring Alfredo words. y sus palabras tan What I do inspiradoras. for me, Lo que yo sustainability, hago para to mi sostenibilidad minute y of my en life, cada I minuto de mi vida try to understand trato de what I entender need to do, lo what que I must debo do, hacer, what lo I que tengo really que do hacer y lo que realmente in hago order to ensure para that poder my children, garantizar que mis my hijos, grandchildren mis nietos will have a service that for me is puedan taken for granted. tener un And what we are servicio doing que yo now les estoy dejando is not in that. y que lo que yo not estoy going in that haciendo direction. ahora no necesariamente está encaminado a ese objetivo. In just few words, En like a unas title, pocas palabras, como si fuera un título, which are the main issue of ¿cuáles the water around the water son los at principales this moment? problemas hídricos en el mundo For- actualmente, for your vision, in your vision? desde su punto de vista? To my mind, it is the Para gap mí between es la what brecha goes on at the entre household lo que sucede en los and what goes hogares on at the state y lo level. que sucede It's en that el nivel middle estatal. space, Este espacio que queda en el medio, neighbor- esta the brecha, neighborhood space. ¿sí? Acá el vecindario, houses, digamos, more than 2 or 3 people, los barrios, más de more than 2 o 2 or 3 3 houses. personas, That más de space 2 o between 3 the state hogares, and the individual, ¿sí? that space Entre is este the most punto y el Estado. Este es el espacio más importante. And what do you think, Ruth? Ruth, tu opinión. I think one of the Creo most important que lo things is for más us to each importante understand sería que that, todos entendamos because que we benefit como nos from, beneficiamos products that are de los made productos que se elsewhere. fabrican For en otros instance, lugares. I may be able Por to ejemplo, eat yo quizás Argentinian pueda beef comer in carne the argentina Netherlands. en Holanda. That means that I have Esto a implica relationship que tengo una with, relación water con el resources agua y here los in recursos hídricos Argentina. de la Argentina. And we all have Y todos a global tenemos esta huella mundial. Así que siempre tenemos que estar pensando en la forma en que nos hacemos responsables individualmente, no solo nuestra huella hídrica personal, sino la forma en que se gestionan los recursos hídricos de todo el mundo. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con mis colegas. Creo que uno de los temas es el agotamiento del agua. La mayoría de los países, en particular, que utilizan el agua subterránea que se está agotando. El segundo, la contaminación del agua. Agotamiento y contaminación. Tenemos oportunidades para desarrollar nuevas soluciones y poder luchar contra la pobreza y el cambio climático también crean mayores obstáculos a lo que tiene que ver con la sostenibilidad de los recursos hídricos. Bueno, para mí Para- sorry. So for me, Para the mí, next challenge el is, mayor really to bring into desafío our daily Es practice incorporar a what nuestras the prácticas nice words cotidianas that we like to estas say, we lindas like to palabras que listen that decimos, las palabras que we nos need gusta to be escuchar. sustainable, Tenemos we que need ser to do- sostenibles. we need really to bring this Realmente practice tenemos and que to poner think of esto the en things that are práctica less y pensar en las fancy, such cosas as que no sean looking at tan the current lindas, infrastructures that quizás everybody pensar en la cares infraestructura, It's not ¿sí? fancy, but it's La fundamental. escasez. Quizás no sea for our lindo, future. pero es fundamental para el futuro. Perfect. I want to invite to Perfecto. Ruth Matthews. Quiero invitar a Ruth To make her presentation, para que haga su presentación. making a question for Y her. voy a formular una pregunta. How was the water footprint improve our understanding ¿Cómo es que la huella hídrica of our va a mejorar la forma en que sustainability entendemos of la our water sostenibilidad de la utilización del agua? So please. Así que te cedo la palabra. First
En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores por invitarme y por la gran hospitalidad que han demostrado hacia mí. Me alegra que la huella hídrica sea utilizada por la provincia de San Luis y admito y reconozco que es una de las cosas que los hace líderes mundiales, porque no hay muchos gobiernos o organismos que utilicen la huella hídrica como lo hace San Luis. Así que realmente los felicito por esta iniciativa y espero que los ayude y mucho para poder desarrollarse y desarrollar los recursos y la economía y la gente de San Luis a largo plazo. Veamos este mapa que nos muestra dónde hay una escasez grave de agua. Y pueden ver que acá, en la zona de la cuenca del Amazonas, está en color verde porque hay muchos recursos hídricos y no hay tanta gente y no hay tanto uso del agua, por lo cual no hay escasez. Pero también podemos ver en las zonas más oscuras, en rojo, son los lugares donde sí es grave la escasez. Esto implica que el agua que se consume, la huella hídrica, en estos lugares, los recursos de la superficie o del agua subterránea, son mayores que la capacidad de los ecosistemas para sostenerse a sí mismo. Entonces, en estos lugares, ciertamente, algunos están acá en la Argentina, pueden ver en el mapa, tenemos preocupaciones graves respecto de la salud de los ecosistemas. Y lo que utilizamos para obtener de estos ecosistemas, uno puede pensar mucho, pero esto es importante también respecto de la calidad del agua, de la gestión de las sequías y también para producir alimentos y otros tipos de recursos. Por ende, como punto de partida, acá vemos que en algunos lugares de la Argentina hay una gran necesidad de dar un gran paso hacia adelante. Como dijo Alfredo, podemos tomar un paso en forma individual, pero lo ideal es hacerlo colectivo. La situación es igual respecto de la contaminación del agua. Ven muchos lugares, acá en los mapas, donde la contaminación llega a los recursos hídricos, y más de lo que los recursos pueden sostener. Entonces bajamos la calidad del agua y esto causa impactos en nuestra salud, en los usos que se pueden hacer del agua, y en estos lugares realmente tenemos que ver maneras de poder poner un control a la contaminación que afectan a los recursos hídricos o incluso los peces. Yo trabajo con la huella hídrica, sé que algunos la conocen, quizás otros no, pero quiero darles un pantallazo general y cómo puede serles de utilidad. Esta huella del agua, huella hídrica, es la presión que ejercemos en los recursos de agua dulce. Así que pensamos en una huella que ejerce presión, por ejemplo, en el piso, cuando pisamos la tierra o la arena. Lo mismo pasa con el agua, es decir, cómo ejercemos esta presión en los recursos de agua dulce, dependiendo de los usos que hacemos de estos. Y se mide esta huella por el volumen de agua. Ya vimos algunos números, los 10.000 litros de agua para producir 1 kilo de un producto. Entonces vemos cuánta agua se consume y no se devuelve. También analizamos cuánta agua se necesita para poder mantener controlada la contaminación y lograr un buen estándar de calidad. También analizamos esto en un lugar y un tiempo específicos, porque el agua está específicamente disponible en un ciclo en el año. No es lo mismo la temporada de lluvias que la temporada seca. Pensamos en el uso directo del agua, lo que uso en mi casa, todo el agua que se utiliza, por ejemplo, en los productos que consumo, sí, la ropa que uso, los alimentos que consumo, y podemos utilizar en la huella en distintas maneras, en un proceso
por ejemplo, para producir 1 kilo de carne o para un producto, el fabricar un iPhone o, por ejemplo, el uso que hago yo solo o todas las personas de Argentina o incluso teniendo en cuenta una cuenca hidrográfica. Y también la analizamos a través de toda una cadena de suministro, empezando el comienzo, la producción del alimento que se va a utilizar para alimentar al ganado, el procesamiento de esta carne, la venta a los minoristas y el consumo final de los usuarios. Ven que es una imagen muy abarcativa y general del agua. Una de las cosas que decía antes es que como tenemos un comercio internacional entre los países, esto significa que hay una huella hídrica virtual en ciertos productos, los que se intercambian entre países. Los 10.000 litros, por ejemplo, para el algodón, ¿sí? El algodón se cultiva en la India, ¿sí? Y entonces luego el algodón se lleva a los Estados Unidos o a la Argentina, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí es donde tenemos el impacto, en la India, ¿sí? Porque ahí es la huella donde se cultivó el algodón. Y esto lo vemos desde la perspectiva de Europa, en el mapa. El agua virtual que viaja hacia Europa. Y ven que la Argentina produce, ¿sí? Productos que llegan a Europa, donde son consumidos. Esto implica que en Europa nosotros tenemos una huella hídrica acá en la Argentina. Ustedes se benefician de esta huella porque están exportando y crecen económicamente, lo cual es valioso para la Argentina. Pero ¿qué hace la huella? Nos ayuda a entender nuestra relación entre el lugar donde se utiliza el agua, donde se consumen los productos, y hace que el mundo sea un poco más pequeño. También implica que, por ejemplo, si se cultiva algo en la Argentina, entonces yo tengo cierta inquietud respecto de la salud de los recursos hídricos acá en la Argentina, porque entonces quiero asegurarme de que yo no estoy causando un efecto negativo en la Argentina. Y al analizar la huella hídrica, tenemos que evaluarla desde distintos puntos de vista. 3, la sostenibilidad ambiental, para saber cuáles son los límites máximos sostenibles que podemos tener. El límite mayor, y tenemos que fijar este techo que mantenga la salud ecológica de los recursos hídricos de agua dulce. También tenemos que analizar la cantidad que tenemos disponible y considerar cómo es que asignamos estos recursos a distintos usos y usuarios y a distintos consumidores para poder garantizar que todos recibamos nuestra justa parte de los recursos disponibles y de los que nos beneficiamos. Y también que podamos darle los recursos necesarios a los 7.000 millones de personas del planeta. Por último, tenemos que asegurarnos de utilizar el agua en la forma más productiva, la eficiencia que nos puede permitir hacer un uso mejor del agua. Estos 3 factores son los que nos enfocamos con la huella y esto nos puede dar una mejor mirada de la sostenibilidad de los recursos. Muchísimas gracias. I want to invite to Elena Alegre. Quiero invitar ahora a Elena Alegre. The question is how Y to mi manage pregunta with sería, equity ¿cómo poder the water gestionar resource. con equidad los recursos hídricos? Hello, so I've all my life worked Bueno, in, toda mi vida he urban water systems, trabajado en and los I'm really sistemas going to hídricos concentrate urbanos my y ahora me voy a reply enfocar in this area of, en the este urban water ámbito, systems and los urban sistemas water, urbanos de agua services, y los abroad. servicios urbanos I'd like to hídricos. start with sharing Me with you gustaría some figures, empezar some information compartiendo that I con think is ustedes shocking, algunas at the cifras minimum. que pueden In Latin más que America and sorprenderlos, Caribbean digamos, region, en la región de we América are Latina y el now, Caribe. Estamos spending ahora 30 to 40% gastando entre el 30 y el of 40% the activity costs de los costos to provide urban water operacionales services para brindar are servicios due to hídricos energy.
a causa And most del of uso de this la energy is energía. to pump Y water. la mayor parte de is esta related energía to the- tiene to que the ver con service, to the bombear provision el of the agua service. y el suministro It's de a los lot. servicios. Es So, muchísimo we are este talking not porcentaje. only about Estamos environmental hablando no solo aspects of de los aspectos sustainability, ambientales but de we la are also sostenibilidad, talking sino about también financial, de los economic, aspectos any financieros, gains in terms of económicos, las efficiency ganancias en mean a lo que tenga lot que ver en la in eficiencia. terms Y esto implica of, números enormes en términos financial efficiency as de well. la eficiencia I don't know the financiera. figures, No sé con regarding precisión las revenue, cifras respecto non-revenue de water for lo Latin que no America, tenga que ver con los but I guess aspectos it's not going económicos to be en worse América than it is Latina, in pero my no country, creo in que sean Portugal, where I've peores que invested en mi a lot in país, en infrastructures Portugal. in recent Se ha years. invertido But I muchísimo en know años that recientes en in infraestructura, pero sé que en Portugal el 35% of the 35% water del is agua, non-revenue water. que es So agua que this no da means un that we can ingreso, do much así que better esto implica than we que are doing podemos now. hacer las cosas We can mucho wonder mejor que whether this is a ahora. problem of, Podemos preguntarnos si es un less problema developed or, de dónde, de even qué nivel del developing agua, regions. de las regiones en I'd say desarrollo no. o no. Y la respuesta es Unfortunately, no, that's not the case. lamentablemente If you no. look at Este no es the el US, caso. for Si instance, analizamos en the water los Estados infrastructures Unidos, are rated la D infraestructura in a hídrica, scale, in a grading scale, tenemos acá scheme una that goes escala, from A to ¿sí? B. ¿sí? So it's Y really podemos poor, ver poor las service. cifras de In servicio terms muy of the quality of the deficiente en infrastructures, lo que the tiene water que ver con la infrastructures calidad de la infraestructura is degraded, y se ve degradada, is not- antigua, is far from being good. está muy And lejos de ser buena. more serious than Y that, aún más serio, you have vemos the need, acá an que tenemos increasing una gap necesidad, in una terms of, brecha recovery creciente in the en lo current que tiene que situation. ver con la recuperación desde la In situación Germany, actual. I was in Germany En recently, Alemania estuve and while I was recientemente there, allá their speaker, y la one of the situación allá, reference bueno, newspaper, was hablan de publishing uno de los diarios de Germany's referencia, Galaxy, Germany's in terms of their Galaxy, infrastructures. y So esta by es no means they la face a relación problem con la of infraestructura y esto developing implica que es regions un or problema con las less regiones developed en regions and desarrollo not o menos refugees. adelantada y no So we necesariamente need to así. think where Tenemos we que now- pensar where we are entonces now, dónde estamos where parados we ahora need, we y want hacia to dónde be tenemos in the que long run, encaminarnos and a largo plazo how to get y there. cómo hacer This este is the focus recorrido. of an ongoing project close Este es to el foco finishing, de un called proyecto the actual Trust. que está por It's an terminar, European se llama project Trust, es un that, proyecto stands for europeo. Transition to the Urban Water Services Sí, of y es la tomorrow, transición hacia los servicios where hídricos del we are mañana. really working Y in estamos the trabajando how to realmente assist, how para to help in the poder transition determinar towards more a hacer sustainable esta transición urban más water systems. sostenible para los sistemas It's a hídricos big urbanos. project Es un with proyecto more than enorme 35, partners as con you más de hear 30 here, asociados, and los it's pueden about to ver en finish. pantalla y In estamos April, por by the end of concluirlo April, para this fin year de is going to abril finish. de este año. Esa va a ser la fecha en que So concluirá. we are talking about Así que estamos sustainability of the hablando urban de water system. So sostenibilidad de we need los to be clear in sistemas urbanos. the framework of Y trust tenemos of que what ver would- cuál what es do el we mean by marco de este sustainability programa. in ¿Qué practice queremos decir con with this sostenibilidad regard? en la práctica? We all know about Todos the 3 dimensions of sustainability, Sabemos but in cuál es practice, la what does dimensión, that- los that tres mean aspectos de la in terms of sostenibilidad, pero work qué that we should do, implican respecto de las in the scope tareas of que the tenemos que project. llevar adelante en So we este proyecto. revisited Así the que notion of sustainability. volvamos a analizar la We noción de looked at one of sostenibilidad. the dimensions of Analizamos una de las sustainability dimensiones de la and sostenibilidad defined y the main definimos objectives el objetivo that we should principal o los address objetivos in each of them. principales que deberíamos And so we did that. But then we tener, said, y lo okay, but hicimos, that's not enough pero in terms of dijimos, knowing bueno, esto what no es we need to suficiente do, para and saber what can qué we do, tener how que can we hacer, manage, qué how más do podemos we do hacer, better? cómo podemos gestionar, So cómo lo we hacemos. concluded that it's Así que fundamental llegamos a la when we address conclusión de que es sustainability of fundamental de que urban cuando water hablamos de la systems, sostenibilidad de we los need to sistemas address two other urbanos, dimensions. tenemos que The enfocarnos en governance otras dos dimension dimensiones, and the lo que assets tenga que ver con la dimension. When I talk gobernanza about assets, y I'm talking los about bienes infrastructures, o but la also of infraestructura technological o assets, los human patrimonios, los aspectos and humanos financial también, assets. incluso también So los this is where activos we can financieros. place our Entonces, room for acá action and for tenemos improvement. lugar para So tomar again, we acciones. find the main Entonces, objectives, definimos los for objetivos each one of principales these new dimensions para of cada una de estas sustainability that we dimensiones developed. nuevas de la sostenibilidad. So, we produced a document that is available Elaboramos on the este Trust website, and documento, anyone lo pueden who consultar en may el be sitio interested web can de go to the Trust del website programa. Si les and, interesa, pueden can download, visitarlo y download this descargar document. este It's available. documento. Está disponible en el dominio So, público. if we have a vision, Así if que we si wa- if tenemos we know una where mirada, to- si to- sabemos where to go, hacia there are dónde many ir, different paths to hay get there. muchísimos caminos para So llegar what a have we destino. done? How can we ¿Qué fue lo que do with that? hicimos? How did we face that? ¿Cómo And abordamos the way- esta the way we situación?
situación. face the urban water Y systems fue is
De esta manera, como gestores, creamos una ventana de tiempo. Recibimos infraestructura de otros, recibimos un patrimonio que nos dan otros. Voy a hablar de la gestión de activos de infraestructura y vamos a usar la frase para traducirlo mejor, gestión patrimonial de infraestructura o gestión de este patrimonio. En España se usa terminología similar, hablando de gestión patrimonial de la infraestructura, con el sentido... Disculpen que estoy pasando de un idioma a otro. Y lo que quiero decir que es un patrimonio que recibimos y que tenemos que gestionar para pasárselo a la próxima generación. Por eso no voy a hablar de activos, sino de patrimonio. Entonces, normalmente cuando recibimos esta infraestructura, este patrimonio de otros, recibimos cosas que están parcialmente degradadas, parcialmente nuevas. Entonces, le tenemos que dar a la próxima generación algo que sea más sostenible, más eficiente, más eficaz. Y de hecho, esto es clave para la supervivencia de la sociedad, para nosotros, para todos. Pero dadas las actuales políticas, esto es lo que está sucediendo. No estamos haciendo lo suficiente. Y lo que estamos haciendo en la mayor parte de los mundos es lo que ven en pantalla. Así que tenemos que actuar de manera diferente. Por ende, desarrollamos un enfoque basado en objetivos y un programa de software para facilitar la planificación a largo y mediano plazo y a las empresas en la vida cotidiana. Desarrollamos herramientas profesionales, 2 sistemas y objetivos en el largo y mediano plano y planificación. En Portugal, en años recientes, también hicimos tareas muy significativas, desarrollamos proyectos colaborativos, iniciativas colaborativas, trabajamos en conjunto con las empresas de agua. Y acá tienen varios proyectos. La primera edición de gestión de patrimonio, trabajamos con 30 empresas de agua. Ahora estamos terminando otro proyecto, Water and Energy Losses Management, de gestión de pérdidas de energía y agua en sistemas urbanos, con 17 empresas. Y comenzamos recientemente, en el mes de diciembre, la segunda edición de gestión de patrimonial de infraestructura con 27 empresas. Y les doy un pantallazo general de los resultados prácticos que hemos obtenido. Acá, en la primera edición de la gestión patrimonial de infraestructura y de estos proyectos, las 30 empresas elaboraron sus propios planes estratégicos y tácticos de conformidad con este enfoque integrado. Acá pueden ver los que se están instrumentando con las actividades cotidianas. Así que realmente podemos hacer esto, podemos avanzar y debemos hacerlo. Tenemos que cambiar nuestra mente. Bueno, esto es todo por ahora. Si necesitan más información, voy a acá estar disponible, pero también pueden consultar estas páginas web. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Ahora voy a invitar a Bruce, porque Bruce tiene un problema parecido con la gente abocada al riego fuera de las ciudades. Así que hay 2 preguntas que le voy a hacer y ya las incluyó en su presentación. Así que van a ver en la primera diapositiva las preguntas que vamos a abordar. Muchas gracias. Voy a hablar sobre la eficiencia del riego. Y voy a plantear la pregunta de ¿quién sabe cómo ahorrar agua en el tema del riego? Así que voy a empezar pidiéndoles que piensen en una de las caras de esta moneda, que es la oferta del agua. La BBC me dice que encontraron muchísima agua en África hace unos 3 años. Y este es un suministro de agua que parece maravilloso para África. Una noticia fantástica. Pero también yo puedo encontrar agua.
Y una página de la BBC que yo inventé, es falsa, no es real, de la BBC. Entonces encontré agua mejorando la eficiencia de los sistemas de riego globales. Encontré tanta agua simplemente aumentando un 10% la eficiencia de los sistemas de riego. Y entonces puedo así suministrar suficiente para cubrir 74 litros de agua dulce para cada ser humano del planeta. Entonces, así descubrí más agua al mejorar la eficiencia o al disminuir la demanda. El problema se encuentra en que el conocimiento de cómo mejorar la eficiencia en los sistemas de riego por canales o por gravedad es muy difícil, porque para liberar esta agua es una tarea no sencilla. Les voy a dar algunos ejemplos. Una investigación llevada a cabo por una organización se publicó en un informe que dicen que pueden encontrar agua en California al aumentar la eficiencia de los sistemas de riego. Entonces escribieron este informe, Peter Gleick es muy conocido, y en esta revista escribieron un informe que dice, bueno, esto no, es basura, totalmente basura, no sirve para nada. Pero los autores originales, pueden ver los nombres ahí, escribieron otro trabajo y dijeron, no, estos otros están diciendo pavadas. Nuestro informe es bueno, es correcto. Pero entonces estos otros escribieron otro trabajo y dijeron, no, esta es la basura y esto también, son pavadas. Nuestro informe sí es el correcto. Y si leemos estos trabajos, no logramos entender cómo puede haber tanta diferencia entre las opiniones, porque no es que está superpuesto el conocimiento de ambos. Acá tenemos otro ejemplo. Y la idea es que acá los norteamericanos ricos van a gastar su dinero en México para lograr mejorar la eficiencia de los sistemas tradicionales de riego en el norte de México. Y piensa que así van a ahorrar agua y que van a usar luego el agua para llenar el lago Mead. Por supuesto, esto lo van a usar en Las Vegas, porque el lago está al lado. Es una idea bastante peculiar, extraña, ¿no? En mi opinión. Es decir, sacar el agua de los pobres agricultores del norte de México que se supone que están malgastándola y dársela a los ricachones y los turistas de Las Vegas que no la desperdician. Acá tenemos otro ejemplo. En el estado en Wyoming mejoraron la eficiencia de sus sistemas de riego, pasaron de los sistemas de riego por canales a utilizar rociadores y terminaron usando más agua que antes. Así que menos agua llegaba al estado de Montana, que estaba aguas abajo. Montana entabló juicio a Wyoming en la Suprema Corte y arguyeron que se habían acostumbrado a esta cantidad de agua que anteriormente les llegaba y la querían de vuelta, querían recuperar el caudal. Y porque, bueno, Montana estaban usando mucha agua porque habían empezado a usar los rociadores. La Corte Suprema estuvo de acuerdo que Wyoming podía utilizar el agua ineficiente de antes y que podían utilizar siguiendo así. Y Montana perdió el juicio. Otro ejemplo más. En España, en el periodo 2002-2010, España gastó entre 5.000 y 7.000 millones de euros en un plan de riego nacional para lograr ahorros utilizando un sistema de riego por goteo y dejar atrás los sistemas de acequias. Pero España no hizo mediciones en 2002 y tampoco hicieron mediciones de cuánto se utiliza
el agua ahora, they spent 5 to 7 saben billion euros, que gastaron entre but they 5.000 y do not 7.000 know millones de how euros, much pero water no they saben saved. cuánto lograron ahorrar en el consumo de agua. Maybe Coca-Cola knows Quizás Coca-Cola sí how to sepa save water. cómo ahorrar agua. So I went to a meeting. Así que asistí Coca-Cola a una tells reunión. you they Coca-Cola nos They dice know how to save que water saben in their cómo bottling ahorrar plants, agua the- en las the factories plantas that produce de Coca-Cola. embotellamiento donde se produce But la that's a Coca-Cola. very small amount of liquid Pero water. es una The amount of cantidad sugar mínima de agua in líquida. the virtual La water, in the cantidad de sugar, agua is actually o de azúcar y el relatively agua speaking, virtual, en much términos more water. relativos, But nobody representa knows mucha más how agua. much water Pero nadie those sabe sugarcane cuánta farmers are agua using. consumen las Maybe plantas de Unilever caña de will azúcar. tell us how Quizás to save Unilever water. sí pueda decirnos cómo I ahorrar went to a agua. meeting Asistí a otra in London, reunión en and Londres Unilever said, y Unilever "We're going to decía develop que iban a shampoos desarrollar that use no shampoos water." que no necesitan agua. But this is a very small amount of Pero esta es water una cantidad ínfima de compared- agua en comparación compared to the amount of water la that con la Unilever cantidad de agua que is connected Unilever to by changing rainforests utiliza, to oil palm. ¿sí?, al they won't utilizar tell en you las that. selvas tropicales y comenzar a implementar bombas de agua. This is my last slide. Bueno, esta es mi última imagen. I work with farmers. Yo trabajo con When I work with productores farmers in a agropecuarios special way, I use a game, y con ellos utilizo un juego en particular. and I listen to farmers Y me very gusta carefully. escuchar a los agricultores con using my suma game. atención cuando uso el The juego. farmers start to draw Los up. agricultores ways of empiezan a saving water. descubrir formas de ahorrar agua. These farmers are at the top Estos end of the productores system. están en la pirámide They de un use a lot of sistema, water for usan their rice. muchísima agua para los About arrozales, 3 kilometers downstream, aproximadamente 3 the kilómetros rice río is abajo. grown very carefully with Tienen los small amounts of arrozales, water. se utiliza poca agua. So I try to get the Entonces farmers to trato de share hacer knowledge. que estos agricultores use compartan less sus water. experiencias, Not experts, cómo utilizar not menos agua. Coca-Cola, No son expertos, no son not Coca-Cola politicians, ni políticos, but other farmers. son simplemente Thank you. otros agricultores. Thank you very Gracias. Thank you very much, Bruce. Muchas gracias, Bruce. It's a hard question. Una pregunta difícil. Yeah, it's a hard question how to save water. Sí, ¿cómo ahorrar agua? So I Muy want to difícil. invite Walid. Así que quiero invitar He has his a experience Walid. Tiene because su he's in propia a experiencia porque él dry country and dry region, es de un país muy seco, de una región muy árida. and they were worried Y on how to estaban save muy water. preocupados para ver cómo ahorrar agua. Thank you, Juan. And Muchas gracias, first, Juan. let me, En primer extend lugar, quiero special agradecer thanks to the organizing especialmente a los committee, organizadores, a todo el equipo de organización, San al Luis, gobierno de for San inviting Luis us to por participate invitarnos a participar and making en our este congreso participation, y por possible. hacer que este panel haya sido posible. I would like to share with Me you, gustaría in my compartir con todos presentation, ustedes en mi the presentación gratitude of la water gratitud challenge in the Arab region, de los 22 desafíos with, hídricos huge en la región water árabe, stress. 22 países que sufren estrés hídrico. And that start from Yemen to Y Lebanon, esto empieza Morocco, en Yemen, pasando por Egypt, Líbano, Marruecos y toda la región del mundo árabe. Toda esta región the region is a home to about alberga 14 states that 14 are estados extremely water stressed. que sufren un estrés hídrico extremo. Most of the majority La of mayoría water resources de los coming recursos from the underground, hídricos and vienen rainfall del is suelo. declining, Las temperature is lluvias se and reducen, water supply la is temperatura no longer sube like before. y el It's suministro declining as hídrico well. también And the demand is disminuye y también aumenta, por otro lado, la rising. The demanda. area is 80% El 85% de esta zona es árida o semiárida y la dificultad está en cómo asegurar el agua dadas estas terribles condiciones. El 60% de la lluvia se utiliza para recargar los acuíferos subterráneos que están en retroceso. El 6% se asigna, porque esta zona es árido semiárida. Y esto demuestra que muchos utilizan demasiada el agua
en el suelo en las zonas áridas o Now, semiáridas. just this, some slide just to Acá figure out tenemos how unos the gráficos situation para que is entiendan cuál es la getting situación worse. y cómo está In other empeorando. words, water sustainability Es decir, is cómo se está viendo jeopardized. afectada la sostenibilidad y cómo se está poniendo en riesgo. Perdón. the figures Acá in pueden Mauritania, ver for instance, las cifras en in Mauritania, por 2092, ejemplo. in ¿Sí? 1992, En el 92, per capita per el year has agua dropped por compared per to cápita 2000. por año se And redujo en compared to comparación con 2002 y 2011 en comparación con And 2011 this all también. over the place. Y esto So, fue water sucediendo is no así en cada longer país. sustainable because Ven we que el use it recurso hídrico less ya no es sostenible efficiently, porque lo usamos con menor the eficiencia demand is high, y la demanda rising, and the aumenta, supply is crece contracting. y el suministro está en retroceso. Many things contributing to this. Hay muchos This may factores que include contribuyen a population esto. growth, which is rising. Puede The demand tener is que rising ver as con well. la demanda y el Rapid crecimiento urbanization, demográfica, la growing veloz socioeconomic urbanización, demands, las demandas different socioeconómicas lifestyles. crecientes, This all distintos needs estilos de more vida, los water, cambios while water que is usan declining. más agua, So the pero trend is disminuye not la sustainable. cantidad de agua. Así que esta tendencia es insostenible. The majority of water use La mayor parte de la utilización se va en la agricultura, es el mayor contribuyente al uso no sostenible del recurso. sustainable agriculture Y in la the future agricultura sostenible en el futuro being under great es un challenge tema to sustain que the constituye un productivity to obstáculo meet the para needs garantizar of the la people. productividad terms que of a su food vez security. garantice la seguridad Our water is alimentaria del declining as pueblo well. y también disminuye el agua The disponible water gap in the subterránea. Arab region Los is grandes clear. desafíos en la región árabe son más que is claros. this is the demand. Acá tenemos la This is demanda only demand for arriba, drinking, but if solo we demanda need to, para beber. to Si aggregate demand agregamos with, la demanda, food security, por ejemplo, con la this seguridad needs to be alimentaria, van a tener cifras the mayores. deficit for now El is déficit por ahora 43 es de cubic 43 kilometer kilómetros per year. cúbicos por año. And this Y is predicted to rise esta up to brecha se supone que va a aumentar 127 hasta llegar a in the years los to come in 127 2003. kilómetros cúbicos para el año as I 2020-2030. San Luis is more Como probably puedo a semi-arid ver, region. San Luis es And una the risk región semiárida, Having por lo such cual conditions is high el if riesgo de water estas is not condiciones managed very well. es muy alto si no And se I hace think una from gestión what I heard sostenible this del morning, agua. that Y por lo que forward-looking escuché vision hoy, esta will enable mirada reducing this hacia el risk in the futuro future va a of running permitirles reducir with este high risk riesgo of aridity. de Many Arab aumentar regions la are aridad now becoming y more la aridez arid, de la región. and those Algunos países están haciendo más extremely stressed áridos y algunos highly están and more sufriendo mayor and estrés semi-arid hídrico. are converted to Y become algunos arid, like países deserts. semiáridos se están And transformando en those risks are áridos becoming higher y with the desérticos. changing climate. Así que cada uno está sufriendo aún más a You can raíz see del there cambio are climático. some Podemos ver Arab states, acá algunos they have estados shared, árabes que water basins with other tienen countries, cuencas hidrográficas que and comparte con otros dropping países the level of the water basin y because acá of changing in the está rainfall, aumentando triggering more también conflicts, and you may los have heard conflictos about que the conflicts quizás se hayan between enterado some por ejemplo, countries, entre algunos they share the países, same water basin porque like comparten, como Ethiopia, Egipto, Sudán. Etiopía, And Sudán, kind comparten of las cuencas partnership to hidrográficas solve y to tienen solve que kind of asociarse conflicts now para would solucionar los reduce the conflictos, likelihood of lo cual a triggering su more vez conflicts in the va future. a reducir la probabilidad de conflictos en el futuro. Water challenge Los obstáculos is getting worse y las and the dificultades, changing los climate, which problemas is predicted también to están reduce water cambiando availability porque 20%. también está cambiando el In other clima words, y va a reducirse supuestamente en un 20% extra. Me refiero a los recursos hídricos. Unos 20 kilómetros cúbicos, esta es la brecha que tenemos ahora y puede aumentar en el futuro. Algunas soluciones extra. Según muchas enseñanzas, se puede recurrir a recursos no tradicionales como la desalinización, que quizás no pueda ser una opción viable para los países más pobres o los más vulnerables. Sí, quizás sea más viable para los países de mayores ingresos. Otras soluciones es tener, por ejemplo, ayudar a los pobres para que logren mayor resiliencia y tengan mejor desarrollo con
soluciones for, como la recolección de agua de lluvia under que changing aumente And one la note is that disponibilidad de agua 90% dado el or cambio 95% climático. El of 90-95% de las is lost either precipitaciones for se evaporation pierde ya sea or por runoff. evaporación o And this escorrentías, might give an lo insightful cual nos puede dar una idea perspective general for, y una perspectiva saving para poder rainwater, ahorrar el agua de capturing that lluvia, para for captarla securing y guardarla our y water así needs in the garantizar future. y satisfacer nuestras necesidades futuras. That's Es 95% el 95% de las precipitaciones que se pierde como escorrentía y es una oportunidad que no se aprovechó lo suficiente y creo que para los países árabes áridos y similares tienen que aprovechar esta oportunidad en cuanto a la economía, los costos son razonables y la práctica y las experiencias nos han demostrado esto. El PNUD nos está ayudando a mejorar la resiliencia en estos aspectos y aumentando las capacidades necesarias para tener una gestión racional. Por ejemplo, dejar la gestión de las crisis. Cuando una crisis surge, es difícil resolverla en forma proactiva y hay que resolverla antes. El deseo, la decisión política también es importante. Se necesita el sector político pensar en forma original, innovadora. El agua no es un tema de aquellos que trabajan con el agua solamente, es una asociación, una alianza entre distintos actores, entre distintos beneficiarios y partes interesadas. La responsabilidad, la rendición de cuentas, la transparencia. Y hay que garantizar las decisiones correctas y en el futuro hay que ver cuál va a ser la demanda y cuánto va a aumentar en el futuro. Water rights. De los derechos del agua. If we have kind of water basin Bueno, quizás management plans, tengamos I planes de think water gestión rights buenos helps y creo que estos reduce, derechos ayudan a reducir over-extraction of water. la But this sobreextracción some kind de of los infrastructure recursos, pero se to necesita ensure that infraestructura water para rights are garantizar allocated que in a los transparent derechos manner se asignen and de forma water transparente is being used y more que el efficiently. agua se utilice de forma más eficiente. Capacity building and Desarrollo de innovation. capacidad, Research. investigación Some innovadora. could be useful Se for pueden some utilizar regions, algunas lecciones en arid algunas regiones, say, las áridas, share similar circumstances. y But tenemos research circunstancias and similares en innovation algunos need to make países, pero estas lessons investigaciones y applicable las elsewhere decisiones tienen que where hacer que las the, lecciones sean aplicables circumstances dependiendo de las apply across the circunstancias que existan. Private sector participation is La important. participación del sector privado Private también es sector proved to importante porque provide water also, more efficient también nos puede permitir una mayor reduce eficiencia inefficiency y in reducir using la water, because ineficiencia de los if sistemas. held accountable for Ya providing pueden hacerse services responsables de more brindar efficiently servicios en and forma más reduces eficiente the, y losses así pueden in water. reducirse las pérdidas en el suministro. And in general, this En is the general, way we think este es un about pantallazo de water cómo management to pensamos en build la human gestión resilience de agua through para aumentar la economic resiliencia a través de la dimensión dimension, económica, la and dimensión environmental social dimension, y la dimensión political ambiental, así como la dimensión política. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias a los cuatro. We don't have much more time. Thank you very Lamentablemente no tenemos much. mucho más tiempo, I want to ask a pero short question with querría a short hacerles answer. una breve pregunta para Like, tener una breve as a respuesta. message for the future, Un for the young mensaje people, para los jóvenes, un for mensaje para el teachers, futuro, for un mensaje students. para los docentes, para los estudiantes. How can improve ¿Cómo our water se use? puede mejorar el uso que hacemos del agua? Okay. I Bueno, think if you're creo thinking of que a si career, working in water is a very good pensamos idea. en una carrera profesional, trabajar en have a el job. mundo del agua And also, if es you una can buena master idea, the así van a lograr un technology empleo. and Y the si technical pueden side, dominar and la the tecnología, social los side, aspectos técnicos y you're doing very sociales, bueno, están por el camino correcto. Thank you very much. Gracias. Creo que lo más importante que podemos hacer para mejorar estos aspectos es que se conviertan en una parte integral de nuestra vida cotidiana. Donde yo viajo, la gente me dice, bueno, me dicen, esto se debe al cambio climático. Bueno, todos tenemos que tener la misma conciencia respecto del agua, así que es
algo de nuestra vida cotidiana, la persona en que pensamos en el mundo, en nuestras elecciones, nuestras acciones, y cómo interactuamos con otros, ya sea a nivel personal, en el ámbito corporativo, con el gobierno o internacional. Muchas gracias. I think, we need to think Creo que broader. tenemos que Water pensar is part of una mentalidad más larger amplia. development perspective. El agua So es parte it's de una not only perspectiva about más water, but general. it's No about tiene que ver human solo con development. agua, sino Water también is a con beacon for desarrollo that, humano. Y el agua es development. fundamental para este And we need to desarrollo take humano. from that, Tenemos que broader pensar perspective con esta so that mirada our más careers general are more relevant para que to the, nuestras carreras needs profesionales of sean the, más present pertinentes y generation más and relevantes future para las generation. generaciones So we presentes y keep futuras, para que mantengamos así la Great. relevancia Thank y you very much. pertinencia. Elena. Muchas gracias. I don't know whether it's possible to see the No sé slide I have. si podemos ver las diapositivas que yo mostré antes. Creo que el gran obstáculo, dificultad de cada uno de nosotros es no perder la oportunidad de poder lograr la meta número 6 de los nuevos objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas que van a ser aprobados dentro de pronto. Tenemos que usarlos para que nuestros sistemas sean sostenibles y disponibles para todos. Y todos tenemos que jugar en este partido. Thank you very much Muchas for gracias sharing por all your compartir sus knowledge with experiencias, us, sus conocimientos. with Dutch people, Muchísimas with the San Luis gracias. province, Bueno, and ven, with el San aplauso Luis es para Agua Company. ustedes. Muchísimas Gracias. gracias por hacernos compañía. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias a los expositores. Una vez más, es un placer poder participar de esto y compartir este espacio.